Buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate este día martes 24 y estamos a 4 días solamente de que cese la función del presidente de la Corte de Cuentas y también del primer magistrado de la Corte de Cuentas. Hasta 28, tanto Rosalío Toche como el magistrado López deben cesar en sus funciones. Y para variar, diría yo, la Asamblea Legislativa está atrasada en la elección de estos funcionarios. En los últimos días se han acelerado las reuniones, se sabe que hay 82 aspirantes, de los cuales por ahí 20 o 30 estarían quedando para las finales. Esto puede ser como un mundial, ¿eh? Como que van, digamos, cierto trabajo de grupo, octavos de finales, capaz que por el 13 de julio tengamos recién presidente de la Corte de Cuentas. Pero junto con eso se está produciendo un debate interesante en relación a cómo renovar esta Corte de Cuentas que se hace, digamos, que hay elección. Este debate de la importancia de cambiar algunas cosas que para muchos no funcionan en la principal ente auditor del país, y para eso hay algunas reformas que se han planteado y que pretenden, sobre todo como característica principal, descentralizar el poder del presidente de la Corte de Cuentas. Para analizar la Corte de Cuentas, y voy a tener el último bloque, hablaremos un poquito también de lo que sucedió hoy día en Guatemala con la juramentación del presidente Funes, del expresidente Funes. Para hablar de la Corte de Cuentas tengo a 3 invitados esta noche, ampliamente conocedores del tema. Los presento inmediatamente. Javier Castro, director del Departamento de Estudios Legales de FUSADE. Buenas noches, Javier. Bienvenido. Buenas noches, Nacho. Un gusto estar aquí en este espacio tan importante. Está también con nosotros el exdiputado y asesor en este momento de la fracción del Partido Comunista en la Asamblea Legislativa, además diputado constituyente, o sea, tiene que ver mucho con lo que vamos a hablar hoy día, Antonio Guevara Lacayo. Buenas noches. Buenas noches, Nacho. Antonio, gusto saludarte, bienvenido. Y también nos acompaña Miguel Ángel Cardosa, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia y expresidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo. Buenas noches. Gracias, Nacho. Buenas noches. Un saludo muy especial a los amigos televidentes. Al tema en profundidad en relación, digamos, sobre todo a las reformas planteadas, voy a preguntarle al exdiputado Guevara Lacayo cómo está la situación en este momento en la Asamblea. Usted habrá visto, ya hay una comisión internamente. ¿Qué se dice? Que primero no se elige ante el 28, obviamente quedan 4 días, casi imposible, ¿no? Bueno, lo primero es que se está haciendo un esfuerzo en salir a tiempo, pero no sería la primera vez que por diferentes razones hay un atraso. En este caso se han pedido unos informes que todavía no han llegado y se está en espera de ellos. Informe a la Fiscalía General de la República, aparentemente, son los que más han tardado. Son los que más, me imagino que por razones de sus archivos, etcétera, es un poco complicado. Si tú pides un récord en la Fiscalía, te dicen vuelva dentro de 15 días. Ese es el procedimiento normal, de manera que estamos en eso. Pero yo diría que sí hay una voluntad clara de elegir a la persona más adecuada. Dicho sea de paso, la Constitución en ningún momento establece que no debe de ser miembro de un partido político. Pero eso vamos a hablarlo más allá en la parte ya fuerte del programa. Pero sí creo que de entrada eso se va a cumplir a pesar de que muchos no están de acuerdo. Ese es el tema principal en esta elección. Pero tengo entendido que aun cuando tiene que el día 28 abandonar sus funciones Rosalía Toches y el magistrado López, queda el segundo magistrado y puede el segundo magistrado llevar las riendas de la institución. Él creo que está hasta el día 12, algo así, de julio, 8 de julio. Mira, hasta el 8 de julio tiene... de conformidad con el reglamento interior y la ley, prácticamente todo tiene que pasar por la presidencia. Y y por eso... Por lo tanto, queda céfala a partir del... Prácticamente queda céfala de alguna manera. Sábado. Sí, porque nadie va a tomar decisiones, aunque legalmente pudiera decirse, mire, pero nadie las va a tomar desde mi punto de vista político, porque sobre todo decisiones de carácter relevante, cuestiones administrativas, ya no es primera vez, te recuerdas todo el pleito cuando en las últimas elecciones que por ratos había presidente, por ratos no había, y la cosa funcionó. Es decir, la Corte no se va a paralizar
pero no van a tomar ninguna decisión de carácter jurídico jurisdiccional. Ok, en el caso suyo, ¿usted cree que habría cefalía o no? La ley establece un procedimiento de suplencias, da la oportunidad que al faltar el presidente, el primer designado, que es el primero que nombra la Asamblea Legislativa, puede suplir, y si no, puede suplir el segundo. Entonces hay plazo hasta el 8 para que... Está esa posibilidad. Ya después del 8 habría cefalías. Sin embargo, yo comparto la opinión del doctor Guevara Lacayo, políticamente ningún funcionario va a querer arriesgarse a tomar decisiones si no es el presidente, a quien la ley le da la atribución de el manejo administrativo de la Corte. Por lo tanto, estamos en algún problema, estamos en un atraso que de alguna forma afecta. Aparte de las reformas que se han planteado, propuestas de reforma, que Fusades tiene una, los partidos tienen otros proyectos de reforma, quiero entrarte a dos cosas fundamentales que tienen que ver con fallos de la Sala de lo Constitucional y que van a regir para esta elección. Uno es de que los elegidos no pueden tener militancia partidaria. Y la otra es que la Asamblea Legislativa debe emitir un dictamen por la cual, digamos, argumente cómo está eligiendo y por qué está eligiendo. O sea, tiene que justificar las elecciones de quienes finalmente terminen siendo los magistrados de la Sala Constitucional. ¿Es correcto? ¿Te parece bien que lo Exacto, es correcto, Nacho. La Asamblea Legislativa, en este momento de la elección de la Corte de Cuentas de la República, que hay que mencionarlo, que es una de las entidades más importantes que tiene nuestro Estado, es fundamental para la legitimidad democrática, es importantísima para la eficacia misma de la administración pública, y en ese sentido creemos que esta elección tiene que tomarse con esa importancia, de la magnitud de la entidad que se está eligiendo a sus titulares. De nadie es conocido, nadie puede desconocer el problema que ha tenido la Corte de Cuentas con una excesiva discrecionalidad. Nosotros lo hemos advertido en distintos estudios que hemos realizado, problemas de falta de independencia. Y ahora que estamos en esta elección, creemos que estamos frente a una oportunidad muy importante, en el sentido de poder elegir magistrados de la Corte de Cuentas que reúnan los criterios de idoneidad, mérito e independencia política partidaria. Creemos que eso es importante. Y precisamente la jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional del año 2013, de enero del 2013, lo que decía era eso, que había que realizar un examen de idoneidad y poder determinar con precisión que esta persona reúne las cualidades para ser magistrado de la Corte de Cuentas de la República. Y asimismo estableció de que no puede tener vinculación política partidaria. A ver, yo lo quiero poner de otra manera, lo mismo que tú estás diciendo, porque un editorial de un periódico, que no sé exactamente cuál es, pero lo saqué, digamos, los textos, lo que dice, que me parece perfecto, ¿no? Dice, El Salvador no puede seguir, Diario El Mundo, El Salvador no puede seguir teniendo un ente contralor que solo sirva para proteger a sus patrocinadores o para castigar a sus adversarios políticos. Eso, tú me dirás, con la militancia política se termina, con la no militancia política. No necesariamente, creemos que es un criterio importante a considerar, Nacho, pero además hay que evaluar los demás criterios de competencia, de idoneidad, de meritocracia para estar en este cargo tan importante como es la Corte de Cuentas de la República. O sea que es una combinación de factores que tiene que tomar en cuenta la Asamblea Legislativa dentro de ese examen de idoneidad que se va a realizar previo a la elección de los magistrados de la Corte de Cuentas de la República. Bueno, tú adelantaste juicio ya... Muy brevemente, sí. Porque yo estoy de acuerdo en la honradez, en la idoneidad, pero no estoy de acuerdo en que no pueda ser un político. Definitivamente ese es un requisito que la Sala de lo Constitucional, al estilo de Mandrake o de cualquier mago, se la ha sacado de la manga de la camisa, inadecuadamente, creo yo, porque va en contra de los derechos fundamentales de todo ciudadano de pertenecer a un partido político. De hecho, a veces el remedio sale peor que la enfermedad. Hace poco se eligió uno que supuestamente no es de ningún partido político, pero resultó a la larga más alineado ideológicamente. ¿Te refieres al actual? Obviamente. Ni voy a leer la carta que salió hoy en uno de los periódicos porque era realmente un tanto ofensiva, pero sí creo que a veces el remedio es peor que la enfermedad. Yo sí creo que debe de ser una persona idónea,
Pero el problema no está solo en las personas, está básicamente en la estructura. Es un problema estructural de la Corte de Cuentas de la República, lo que hace que funcione mal, porque todo está concentrado en la presidencia, y eso es un grave problema. Vamos a hablar de eso porque eso son básicamente donde están dirigidas las reformas. Pero hay una historia que para nosotros los que estamos afuera, digamos, de la parte política, no la vemos positiva en la Corte de Cuentas. Lo que dije, ese editorial del periódico El Mundo, refleja una realidad. Da la impresión que los diputados eligen magistrados de la Corte de Cuentas para protegerse, ¿ya? Para que la Corte de Cuentas los proteja. Hay que recordar que todo diputado para la próxima campaña tiene que pasar por el finiquito de la Corte de Cuentas. Entonces, por lo tanto, digamos, es fundamental elegir aparentemente Corte de Cuentas o magistrados amigos en la Corte de Cuentas. Esto parece que ha sido bueno para los políticos, no para el país. ¿Estás de acuerdo con eso o no tan así? En esa línea es que se movió la jurisprudencia que la sale lo constitucional. En este punto específico de la participación política, militancia política de algunos funcionarios, tiene ya una jurisprudencia consecuente, continuada en el tiempo, que prácticamente es una línea jurisprudencial ya que la sala ha dictado en el sentido de que aquellos funcionarios que ejercen jurisdicción, que es el caso de la Corte de Cuentas de la República, porque la Constitución le da una jurisdicción especial, reconocida así por la misma jurisprudencia, tanto en la Sala Constitucional como en la Sala Contenciosa Administrativa, que se ejerce una función, una jurisdicción especial. En ese sentido, quien va a ejercer como juez va a tomar decisiones y debería de estar lo más alejado posible a las presiones de cualquier tipo, económicas y políticas, desde luego. Además, la Constitución, cuando eleva a categoría constitucional la Corte de Cuentas de la República, dice que es un órgano independiente en lo funcional y en lo económico. Por lo tanto, cuando los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa van a tener que tomar esta decisión, uno de los parámetros que hay que considerar, además de lo que ya mencionaba Javier, es precisamente la posibilidad de que pueda ejercer esa independencia. Y en esa línea entiendo yo que la Sala de lo Constitucional, me parezca o no, porque efectivamente yo también comparto en cierta medida lo que dice el doctor Guevara Lacayo, aquí hay un cuestionamiento en relación a en esta colisión de derechos, cuál estoy dándole mayor preponderancia. Aquí le estoy dando preponderancia a otro y estoy apartando el derecho humano fundamental que tiene cualquier ciudadano de participar en política y lo estoy marginando. Pero la sala ha construido su jurisprudencia en la línea de que si va a ejercer jurisdiccionalidad, como es el caso de los magistrados y presidentes de la Corte de Cuentas, así como lo dijo con el presidente del presidente del Tribunal Supremo Electoral, como lo dijo con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, ha sido ya una línea jurisprudencial que ha mantenido en el tiempo la sala, y creo yo que en ese sentido la sala, además, ya cuando uno hace un análisis del trabajo en la sala, se da cuenta también que la sala, sus decisiones van como queriendo dar respuesta a ciertas inquietudes ciudadanas que todos escuchamos y que las comentamos, las discutimos, pero requieren reforma constitucional, requieren reforma legal. Pero como no hay reacción de los políticos en esa línea, pues por vía jurisprudencial la sala está resolviendo algunas cosas como esa, como la participación política. En ese sentido creo que, contestando tu pregunta, Nacho, creo que la gente está a la expectativa de que un órgano contralor tan importante como tenga la mayor independencia posible. Y en ese sentido creo que la gente ve bien lo que ha resuelto la Sala de lo Constitucional. Ok. ¿Alguien tiene, antes del corte, 30 segundos para decirlo, alguien tiene la opinión de que la Corte de Cuentas ha sido buena para el país? ¿Que la historia es positiva? Bueno, lo que pasa es que en algunos casos ha funcionado y en otros casos por razones políticas no ha funcionado. ¿En términos global, general? En términos globales ¿promedio? Es un freno que tienen todos los funcionarios de este país y no sería... Parece que un freno bastante liviano, ¿eh? Depende. ¿Sí? Para algunos es bastante fuerte, ¿sí? Para algunos funcionarios de cierto nivel, y algunos funcionarios políticos ahí ha entrado a funcionar en forma inadecuada la política. Vamos al corte, volvemos rápidamente para hablar ya de las reformas propuestas a esta Corte de Cuentas. Hay una cosa que se dijo y que pareciera que todos concuerdan aquí, y se dijo en medio del corte comercial, es que sí hay un trabajo técnico
aceptable y que ha ido mejorando en el último tiempo, que aquí no hay un problema de culpa a los auditores en general, sino que el problema está básicamente en quienes mandan la Corte Suprema, básicamente el presidente, que tiene mucho poder y que establece los filtros que quiera poner, ¿ya? Así es la cosa. Ok, por lo tanto, el problema principal, a tu juicio, Javier, ¿es la presidencia? Digamos que hay varios puntos a resolver en la Corte de Cuentas. Ya. Y podemos enfocar las reformas a hacer unas a mediano plazo y otras a corto plazo que se pudieran realizar. A mediano plazo tendríamos que ver ya el tema de reformas a la Constitución. Los magistrados de la Corte de Cuentas se eligen por mayoría simple, a diferencia de los otros magistrados de la Corte Suprema de Justicia y otros funcionarios públicos, por mencionar algunos. Entonces, de que esta ya se puede elegir por mayoría calificada. Por otra parte, también ya entra el tema de separación de funciones, porque yo creo que ahí está el principal problema que tiene la Corte de Cuentas, que combina las funciones de fiscalización, que son propias de una Contraloría, con las funciones jurisdiccionales, que son las de un Tribunal de Cuentas. Entonces, para hacer eso tenemos que reformar la Constitución. Eso lo planteamos y lo ubicamos dentro de reformas a mediano plazo que podrían llevarse a cabo. Y las de corto plazo ya vienen reformas precisamente a la ley de la Corte de Cuentas de la República. Y acá creo que el punto toral del que hemos estado también conversando tiene que ver con el tema de la concentración de funciones administrativas del presidente de la Corte de Cuentas. Entonces, acá es importante tener una lógica de órgano colegiado dentro de la Corte de Cuentas, porque ahora lo que vemos es que todo el tema de contrataciones de personal, todo el tema de firma de finiquitos, de ejecutorias y todo lo que tiene que ver con la etapa de fiscalización depende al final del presidente de la Corte de Cuentas, cuando la lógica debería ser de un ente colegiado. También cuando hay una presunción de un ilícito, el que informa es el presidente de la Corte de Cuentas. Entonces vemos... Funciona como un procurador, ¿no? O sea, es la persona que controla absolutamente la etapa de fiscalización, la etapa previa al juicio de cuentas. Ya luego, cuando pasa al juicio de cuentas, después de que haya hallazgos en la auditoría, se activa el juicio de cuentas, interviene la primera instancia del Tribunal de Cuentas y luego la Cámara de Segunda Instancia, que es a donde ya funcionan los 3 magistrados de la Corte de Cuentas ya como tribunal, ¿verdad? Pero toda la primera etapa la controla absolutamente el presidente de la Corte de Cuentas. Entonces creemos que ahí hay una de las distorsiones más graves y es importante que se lleven a cabo estas reformas. Reformas que, hay que decirlo, Nacho, se vienen discutiendo desde hace muchos años. ¿Cómo se hace una reforma para esto? Algunos dicen hay que establecerle funciones específicas mayores a los otros magistrados. Volverlo colegiado. Con eso ya volverlo cambiamos. Colegiado. Cambiar las atribuciones. Habría que cambiar eso. Habría que cambiarlo y hay que mencionarlo, Nacho. Arena estaba planteando irse a 5 magistrados. Ese es un tema que hay que discutir, ¿verdad? Es una opción que la misma Constitución lo dice, que la ley lo puede disponer. ¿Para qué? Pero yo creo que más bien hay que hablar del tema de la voluntad política por volverlo independiente y elegir a personas idóneas y hacer estas reformas. Porque estas reformas, Nacho, se vienen discutiendo desde hace muchos años. Las ha planteado el FMLN, las ha planteado Arena en distintos momentos. Y ahora vemos una matriz que aquí anda el doctor Guevara Lacayo de más de 100 páginas, donde hay cerca de 7 reformas en distintos puntos. Entonces yo creo que acá lo que se trata es un tema de voluntad política, de que caminemos en este tema de la Corte de Cuentas, que ya tanto se ha estudiado y tanto se ha recomendado en el país. Bueno, me imagino que como tu experiencia de presidente de la Sala Contencioso puedes visualizar mucho mejor, digamos, esta situación. ¿Estás de acuerdo con las reformas? Yo estoy de acuerdo en un punto que para mí es fundamental, porque cuando uno ve el trabajo de la Corte de Cuentas, lo acabamos de decir, la parte de la fiscalización, que es la parte técnica de los auditores, es bastante bien desarrollada. En mi experiencia de funcionario público he recibido quién sabe cuántos grupos de auditores, he sido auditado directamente y he podido percibir que técnicamente son muy consistentes. El problema, como planteaba Javier, y creo que es el problema fundamental, es que se juntan en la misma persona, en la misma cabeza, la parte administrativa y la parte judicial. Y aquí hay una mezcla, que eso es complicado, porque está bien que el presidente de la Corte se dedique a las tareas jurisdiccionales y deje a los auditores técnicos que funcione, pero no, como el presidente de la Corte de Cuentas maneja también la parte administrativa, tiene que controlar el trabajo de los auditores. Entonces hay una mezcla de que yo estoy decidiendo en instancia técnica administrativa y estoy decidiendo más adelante en instancia judicial. Me parece que el diseño, y yo diría que en todas las leyes administrativas que está saliendo del país, hay un diseño que me gusta mucho, que es la Defensoría del Consumidor,
Existe la Presidencia y la Defensoría del Consumidor y el Tribunal Sancionador, con cierta independencia, porque el Tribunal Sancionador, los miembros los nombra el Presidente de la República, no los nombra la Presidencia de la Defensoría del Consumidor. Entonces, la Defensoría ejerce toda la función de control del ente regulador del tema de consumidores, pero las decisiones, las sanciones, quien ejerce el poder sancionatorio del Estado es un órgano ciertamente independiente. Y creo que ese diseño pudiera ser un diseño que le pueda ayudar a la Corte de Cuentas de la República. Con eso estaríamos resolviendo muchos de los problemas que actualmente vemos. Pero eso requiere reforma constitucional porque la función fiscalizadora y jurisdiccional desde la Constitución, viene de la Constitución y luego la desarrolla la ley de la Corte de Cuentas. Pero creo que es importante quizás resaltar en este momento que la próxima Corte de Cuentas va a tener que manejarse con estas normas que tenemos, con estas normativas. No va a haber, como decía Javier, habrán algunas de corto plazo en la ley, pero hay otras que son reforma constitucional se puede hacer hoy día entonces creo que lo importante es confirmar marzo, abril del próximo año. Ojalá pudiera haber consenso en ese sentido. Si pudiera haber consenso habría que pensar, porque yo más estaba dirigiendo mi comentario a la decisión que tienen los diputados, que tienen que hacer una buena selección. Deben de ver el perfil. Ya hemos hablado de la independencia, hemos hablado, además el presidente se administra, debe saber de administración, además de los conocimientos técnicos que la misma ley le exige. ¿Ok? Bueno, yo en primer lugar quisiera, desde mi punto de vista, decir que para hacer que la toma de decisiones en la Corte de Cuentas de la República sean en forma colegiada, no es necesario una reforma constitucional. Porque el artículo es bien claro, dice: la fiscalización de la hacienda pública en general y la ejecución del presupuesto en particular estará a cargo de un organismo independiente del órgano ejecutivo que se denominará Corte de Cuentas de la República. De manera que basta con reformar la ley y hacer las decisiones colegiadas. Y aquí hay un punto que ha sido planteado muy bien y que es lo que creo que también debería hacerse a nivel de otros organismos como el Tribunal Supremo Electoral: separar las funciones administrativas de las funciones jurisdiccionales, porque esa mezcla es lo que de alguna manera entorpece la labor y le da prepotencia de alguna manera al presidente de la Corte de Cuentas, porque él es el que hace todos los nombramientos. Y no solamente eso, hubo una reforma por ahí hace algunos años que le dio autonomía presupuestaria a la Corte de Cuentas de la República, lo cual lo hace que es un arma de dos filos, porque el presidente también hace los movimientos financieros que quiera conveniente y eso le permite un mayor control del organismo. Pero, por ejemplo, creo que el Partido Acción Democrática estaba proponiendo, Cambio Democrático, me quedé en el tiempo, estaba proponiendo hacer una reforma en este sentido ya para que las reorientaciones, cambios o modificaciones de presupuesto tengan que pasar por la Asamblea Legislativa. Bueno, yo creo que... Y no por el Ejecutivo, porque parece yo creo que hay que analizar todas las propuestas que están pendientes. Básicamente hacer colegiadas las decisiones, ver si se aumenta el número de magistrados, que para mí ni fu ni fa, eso no va a agregar más que tener más cheros ahí o tener gente más cercana, creo que eso no le agrega nada. Y hay un punto que sí, no sé si ustedes lo conocen, pero que es importante, y es que en esta reforma se habla de que todas las resoluciones deben de ser publicadas en la web, sí. Lo cual es un arma de dos filos, porque el hecho de que tú seas objeto de un reparo no quiere decir que sos culpable, es decir, hay oportunidades de desvanecer esto. Entonces, esas tres son básicamente las reformas que están planteadas. Pero había otra que era también pedirle a la Corte de Cuentas rendición dos veces al año, rendición de cuentas. Eso fue una propuesta de los trabajadores de la Corte que fue apoyada por el partido que tú mencionabas, y que hubiera plazo para sentencia, lo cual a mí me parece adecuado. No podemos estar ahí per secula seculorum esperando que al fin sentencien sobre un punto. Ahora, ¿todo esto se puede hacer ya? ¿Está en la dinámica política del país hacer estos cambios? ¿Creen ustedes? Yo creo que sí. De hecho, se está trabajando seriamente en esto.
No, igual esperaríamos que así fuera, pero ciertamente eso lleva años de estarse discutiendo y nunca existió la voluntad política para impulsarlo. ¿Hay una coyuntura política favorable hoy día en este aspecto? Es que lo que pasa es que lo que antes fue bueno para unos, hoy no es bueno para otros. Entonces, ¿pero creen ustedes que hay una coyuntura favorable en este momento? Yo creo que sí. A pesar de eso. El país ha cambiado y hay una participación de la sociedad civil que está presionando las acciones de los órganos del Estado. Y creo que eso es bueno y la Asamblea no tiene más que seguir el ritmo que se le demanda, si no se va a quedar. ¿Tú estás de acuerdo con que hay la posibilidad hoy día de hacerlo? Sí, yo creo que cada vez más a nivel de sociedad civil la conciencia por exigir mayor rendición de cuentas y transparencia es latente, o sea, es más evidente y hay mucha más presión. Ahora, dar el paso de querer caminar en la dirección de fortalecer independencia de la Corte de Cuentas de la República, esperaríamos que así fuera, pero como decíamos, ¿desde cuándo venimos discutiendo esto, Nacho? Desde hace muchos años. Ojalá que el trabajo que está haciendo la Comisión de Hacienda termine en tener estas reformas a la ley de la Corte de Cuentas y después avancemos también en la discusión de las reformas constitucionales y así tenemos un ente fortalecido y ahora también se necesita en este momento, es crucial de que elijamos a personas de acuerdo al perfil que ya mencionaba el doctor Cardosa, pues personas adecuadas que reúnan todas las cualidades de idoneidad para ejercer la función de magistrado de la Corte de Cuentas. Voy al corte y vuelvo con el doctor Cardosa y vamos a hablar exactamente de ese perfil, para tratar, digamos, que a la gente le quede claro cuál es el perfil que debe tener un magistrado de la Corte de Cuentas de la República. Ya volvemos. Bueno, hay que señalar que entre los candidatos, entre estos 83 que han presentado antecedentes a la Asamblea Legislativa, están los 3 magistrados actuales, encabezados por Rosalío Toches, actual presidente. Otros conocidos, está Astor Escalante, que acaba de salir de la CIGET, el ex ministro de Agricultura Pablo Alcides Ochoa y también el abogado Manuel Chacón. ¿Qué perfiles? ¿Cuál es el perfil, digamos, cierto? ¿Honorabilidad? ¿Se habla de honradez? ¿Qué más debe tener? Yo creo que eso es lo importante realmente, porque muchas veces nos quedamos con la sensación de que quizás la Asamblea Legislativa más se inclina por la negociación política que por un análisis más a fondo del candidato que debe llegar a cumplir sus funciones a una institución pública. Y es que desde la Constitución se señalan eso general, que es de la honradez y competencias notorias, están ejercidos de derechos ciudadanos. Es un concepto genérico que la misma ley de la Corte de Cuentas le agrega la capacidad técnica. O sea, quiere decir que hay que dar créditos, de alguna manera tiene que dar crédito que esta persona es honrado, que es de competencia notoria y que tiene la capacidad técnica. ¿Quién puede tener capacidad técnica? ¿Un auditor? Capacidad técnica, un auditor, alguien que conozca de leyes, porque aquí que también hay que ver qué es lo que hace la institución para llegar a concluir el perfil. ¿Qué es lo que hace la institución? Realiza una tarea fiscalizadora, en términos generales es fiscalizadora, que la realizan los auditores técnicos que van a las instancias a controlar cómo se maneja la hacienda pública y muy especialmente, dice la Constitución, y la ley lo dice así también, cómo se ejecuta el presupuesto de la nación. Y en ese sentido ya no solamente es el control de cómo se manejan los fondos, sino que también la gestión que hacen las administraciones públicas, que eso es importante porque recientemente ya la Corte hace también auditorías de gestión. Entonces, quien llegue ahí debe tener ese conocimiento técnico, debe tener conocimiento de auditoría y de contabilidad. Además debe conocer de los reglamentos y las leyes correspondientes. Ya otros requisitos los amplió la Sala de lo Constitucional, hay que comprobar de alguna manera que no está afiliado a un partido político, de tal suerte que le quede a los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa la sensación, la certeza de que estamos frente a una persona que puede ejercerse con independencia. Ahí quisiera referirme a un punto que quedó en el tintero, solo se mencionó, y es que la Sala también le dice a la Asamblea Legislativa y razone usted por qué va a elegir a tales personas. Sí. Eso se lo señala y quiero hacer hincapié sobre eso porque eso es importante. No solamente porque ahora a la Sala se le ocurrió sacarse eso de la manga de la camisa y le dijo a la Asamblea, y como esto es parte del pleito de la Asamblea con la Sala, no, hay que decirlo claramente, este es parte de una nueva tendencia moderna que las administraciones públicas, incluyéndose todos aquellos que toman decisiones, deben de razonar, deben de motivar. Hasta hace unos años se pensaba que solo los jueces estaban obligados a motivar sus resoluciones. No, también los administradores públicos, los funcionarios públicos deben de razonar sus decisiones, motivar sus decisiones. ¿Por qué estoy tomando tal decisión? Porque esa es parte de la transparencia que después el ciudadano puede examinar lo que su funcionario público hizo.
Y eso ya lo ha dicho así la Sala de lo Constitucional, lo ha dicho la Sala de lo Contencioso Administrativo, refiriéndose a otros temas. Creo que es importante que en el momento que la Asamblea decida, tome en cuenta este perfil y razone por qué se está declinando por esas 3 personas. Bueno, a los dos le voy a hacer esta pregunta, porque la verdad es que yo he preguntado a mucha gente qué opinan de los candidatos que hay hoy día para estos cargos en la Corte de Cuentas, y normalmente las respuestas que se dan son no muy contentos. ¿A ustedes les parece que las listas que hay gente buena, que se puede sacar algo bueno ahí? Yo creo que sí, hay algunas personas que pudieran, tal vez no llenar al 100% el perfil que se está planteando, pero sí hay gente que pudiera llenar los requisitos. El asunto está en algunas cuestiones técnicas. ¿Es más de auditoría la Corte de Cuentas o es más jurídica? Entonces ahí hay algunas que pudiera pensarse, pero en términos generales yo diría que sí existe la posibilidad de elegir una buena Corte de Cuentas, pero vuelvo a insistir, el problema es de carácter estructural y no es tanto de las personas. Javier, ¿tienes confianza en la gente que está en las listas? Yo creo que en ese listado de más de 80 personas, la Asamblea Legislativa, realizando un adecuado examen de idoneidad, puede encontrar personas que se acerquen a este perfil que ha señalado nuestra Constitución y también la jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional. Yo creo que ese examen de idoneidad es clave por eso. Como dijo la sentencia de la Sala de lo Constitucional, ya no basta solo sumar solvencias y atestados, sino que tiene que justificar y motivar, como dijo el doctor Cardosa, por qué reúne esas cualidades, por qué esa persona reúne todas las cualidades de honradez, no tiene que tener ningún reparo ni sanción, por ejemplo, y además las cualificaciones técnicas que requieren el cargo. Entonces yo creo que dentro de ese listado debe llevarse a cabo todo este proceso, y acá es importante el tema de la transparencia en este proceso de elección y que los ciudadanos podamos ver esa motivación, porque una persona reúne las cualidades y por qué otra no. También yo creo que eso es bien importante. Bueno, rápidamente, hoy hubo un hecho que está y que va a estar mañana en las portadas de los medios de comunicación. El expresidente de la República, Mauricio Funes, juramentó hoy día en el Parlacen, que tiene sede en Guatemala, y esto contraviniendo una medida cautelar de la Sala de lo Constitucional. Parto por el ex magistrado. ¿Qué te parece? Bueno, en principio debo de comentar unas cosas que ya las he dicho en otras oportunidades. Yo no he estado de acuerdo con la Sala de lo Constitucional de otorgar medidas cautelares en procesos de inconstitucionalidad. Sí lo estoy, porque así lo dice la Ley de Procedimientos Constitucionales en los recursos de amparo, que se va a afectar, porque ¿qué es lo que motiva una medida cautelar? Que exista lo que siempre decimos los jueces, el periculum in mora, el peligro en la demora, y el fomo boni iuri, que existe una apariencia de buen derecho. O sea, que lo que se ha planteado aparezca que tiene todos los visos de que pudiera ser favorable, y segundo, que hay un peligro en la demora, que el acontecimiento va a ocurrir y que eso ya hace ineficiente, ineficaz cualquier resolución posterior. En este caso, en principio, la Sala tuvo que haber hecho ese análisis. Yo no encuentro disposición legal, más que lo único que me queda claro es que la Sala ha construido un procedimiento otorgando medidas cautelares en procesos de inconstitucionalidad, porque ¿qué es la inconstitucionalidad? La ley X, el decreto X, la orden X, ¿es o no es? No hay zona gris. O es constitucional o no lo es. Ok, por lo tanto no se puede dictar una medida la cautelar. Medida cautelar deja la zona gris, pero en el caso, digamos, en el caso de que la falla, la Sala sí emitió una medida cautelar y el presidente, ¿qué? Digamos, ¿desobedeció una medida cautelar? Entonces viene y se toma una medida cautelar. Hay un desacato. No se ha declarado inconstitucional todavía su nombramiento. No importa, pero la medida cautelar tiene peso de ley, ¿no? La apariencia de buen derecho, porque la razón fundamental en la cual se está sustentando este reclamo es que él no fue electo diputado al Parlamento Centroamericano, sino que fue electo presidente de la República. Sin embargo, yo escuché los argumentos del presidente del Tribunal Supremo Electoral y me parecieron bastante consistentes al decir, no, cuando lo elegimos presidente de la República, ya estaba vigente el tratado del Parlacen y por lo tanto los salvadoreños sabíamos que lo estábamos eligiendo también porque él podía llegar a tomar posesión después como diputado al Parlacen, lo cual ya lo hemos visto con otros presidentes que lo han hecho. Ya, pero ¿hay desacato en este caso? Ahora, en ese sentido... Independientemente, digamos, de que cuál sea el fallo final. Bueno, hay otro tema que hay que decir también.
alcanza la decisión del Tribunal Constitucional salvadoreño a un organismo de la integración centroamericana, creo que no lo alcanza. El Parlamento no está obligado a cumplir. Todo quedó pero un ciudadano salvadoreño sí. Todo quedó en la decisión del ciudadano salvadoreño, del ciudadano expresidente, del presidente Funes, que él tenía que tomar la decisión si se juramentaba o no se juramentaba. Él lo hizo, desde luego él sabe cuáles son las consecuencias que pueden haber. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias que pueden haber? Las consecuencias puede haber que haya personas que quieran decir que aquí hay un desacato, una desobediencia, en términos, digamos, y que lo quieran llevar a un juicio penal. ¿La sala puede llevarlo a un juicio penal? Porque hay desobediencia a mandato judicial. ¿Puede llevarlo a la sala a un juicio penal? Sí, puede llevarlo. Entonces, pero para un proceso penal tiene que ir a la Fiscalía General de la República y será el fiscal general quien tenga que evaluar. Y luego, si lo procesan, los jueces también tendrán que evaluar las decisiones de la sala y los tratados internacionales al momento de hacer su valoración. Bueno, a ver qué dice el ex constitucionalista. Bueno, constitucionalista. Yo lo he dicho y lo voy a repetir. Funes no fue santo de mi devoción cuando fue presidente y hoy tampoco lo es, pero creo que la decisión de la sala fue una decisión de carácter político, porque el demandado no es Funes, si el demandado es un artículo o una parte de un tratado que puede eventualmente ser declarado inconstitucional, pero no él ni siquiera es parte del proceso, y en ese sentido, sin ser muy mal pensado, uno diría, mire, hay una agenda política de la Sala de lo Constitucional, y como no podían demandar a Funes porque supuestamente iba a tener el fuero, y la correlación de fuerzas al interior de la Asamblea Legislativa no permitiría que la Asamblea aprobara un desafuero, desaforémoslo nosotros. Entonces, yo creo que esas son las cosas que les ha faltado o no tienen la moderación suficiente, la cautela suficiente. No seamos mal pensados, digamos que ha sido una decisión apresurada, festinada y que no ha sido la correcta desde mi punto de vista. Bueno, en este punto yo sí quisiera enfatizar de que estamos en una medida cautelar, todavía falta el fallo que declara inconstitucional el tratado, habrá que ver el desenlace del proceso, pero yo en este punto sí quisiera señalar que a mi juicio, a nuestro juicio, así lo hemos expresado, la competencia de la Sala de lo Constitucional es plena y no puede haber un tratado internacional que esté sobre la Constitución. Ya lo vimos cómo sucedió con la Corte Centroamericana de Justicia cuando se dio la crisis institucional, y en este caso, si bien es cierto, era un poco difícil detener a que el Parlacen llevara a cabo la juramentación, pero sí había una orden judicial, que ahí sí involucraba directamente al expresidente como ciudadano salvadoreño de abstenerse de irse a juramentar. Entonces yo creo que sí hay un punto ahí de desobediencia de una orden judicial. Ok, vamos a ver qué va a pasar en todo esto. Sin duda, digamos, hoy día dijo el presidente en funciones de la Sala Constitucional, Florentín Meléndez, que no iba a decir nada en relación a esto de que Funes iba a juramentar o no, pero que el fallo estaba bastante próximo y que iban a apurarlo bastante y que seguramente ya estaba para la próxima semana. Vamos al corte, ya volvemos. Buenas noches, Francisco. Señores, muy buenas noches. Vamos a ver lo que dice Ricardo Antonio Minero. Dice, la Corte de Cuentas de la República solo le interesa el dinero, las conciliaciones bancarias, pero auditar va más allá de lo financiero. ¿Por qué no se audita el sistema de salud, su reforma, la gestión? Lo mismo en educación. El sector 4, el área social de la Corte de Cuentas de la República, ¿por qué no se conoce su trabajo? Pregunta Ricardo Minero. Rafael Ernesto Vélez dice, saludos, la pregunta a los tres panelistas. ¿Es la Corte de Cuentas el tapa corrupción de los políticos? ¿Es la presidencia de la Corte de Cuentas siempre un cargo negociado bajo la mesa política? Pregunta. José Soriano dice, pregunto, ¿es o no un mal mensaje al pueblo de parte del expresidente Funes haber desobedecido la orden emitida por la Sala de lo Constitucional? Claudia Constanza dice, todos son de derecha, ¿qué podemos esperar de sus críticas hacia el señor Toches? A nadie le gusta que le saquen los trapos al sol, como lo ha hecho este señor, para mí, que lo dejen a él mismo. Mauricio Gómez dice, según Rosalío Toches, el finiquito se le dio al expresidente Funes porque no manejaba fondos. Algo así pasó con el expresidente Saca. ¿Esto es un vacío de ley o un artificio legal? Pregunta Mauricio Gómez. Williams Ayala dice, por favor, alguien que me diga qué pasará ahora con Funes. Es decir,
puede darse el lujo de burlarse de las órdenes emitidas por la Sala de lo Constitucional y que nadie diga o haga algo al respecto. Por cosas como esas es que el pueblo no cree ni en política ni en leyes, plantea. Oscar Manuel Batres dice, ¿no creen que es práctico entrevistar, que no es práctico entrevistar a 83 candidatos para un cargo? Si son específicos en requisitos, podrían aplicar filtros, plantea. Dice Guzmán Segovia, nuestros políticos deben de darse cuenta que en el país ha cambiado y la sociedad civil exige más transparencia e independencia. Dice Amílcar, si es o no partidario un magistrado, no sería el problema. Se les debería de hacer un estudio psicológico a los aspirantes. William Tobar dice, solo los ciudadanos de a pie debemos respetar las leyes. ¿Cómo justifican el desacato judicial? Finalmente, dice Almanza, favor preguntar, ¿qué opinan del clima de terror de persecución usado a través de las auditorías por el actual presidente de esa Contraloría? Dos, ¿qué opinan de que se dice que le daría finiquito a los expresidentes si se lo piden? ¿Por qué dice que no manejan fondos? Y tres, ¿creen que el pago de la propaganda que se hace en medios electrónicos y televisión es pagado por su propio dinero? ¿Y de dónde sacará tanto? ¿Puede investigar la Fiscalía? Pregunta. Vamos al estudio para las respuestas. Bueno, ¿quién quiere empezar con respuestas? Bueno, yo señalé que ya la Corte de Cuentas ha comenzado a hacer auditorías de gestión. O sea, porque lo que la Constitución le está señalando como responsabilidad a la Corte de Cuentas es la ejecución del presupuesto. O sea, el presupuesto tiene que estar destinado a cumplir, a satisfacer las necesidades de la población. En eso hay que garantizarse. No solo que se manejen bien los fondos, sino que se gestionen bien. Y por eso tiene que ser también auditorías de gestión. Y ¿Se están haciendo? Se están haciendo. Yo he sido auditado de auditoría de gestión en la Procuraduría General y en la Corte Suprema de Justicia. Pude ver las auditorías de gestión y creo que las siguen haciendo. Ahora, por otro lado, yo no he hecho críticas directas al presidente de la Corte de Cuentas, no he criticado eso. Hemos estado señalando la organización, el funcionamiento, los problemas propios que tiene la institución y nuestras opiniones para tratar de ilustrar no solo las posibles reformas, sino una mejor decisión de diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa. Y en relación a la posición del presidente Funes, pues a mí lo que me queda y que se le puede decir a la población es, cada quien responderá por sus acciones. Y si yo realizo un acto, debo de saber que en un momento determinado puedo estar siendo responsable de ello. Y eso, para eso son las instancias, de ahí que funcione la institucionalidad del país y que cada quien responda por sus acciones. Ok. Bueno, yo creo que el problema es que no se sabe el trabajo de los auditores, pero no están haciendo solo auditorías financieras y de gestión, sino que incluso hoy hacen auditorías medioambientales. Es decir, han ido mucho más allá de lo que tradicionalmente se venía haciendo. Y hay un buen trabajo, es gente técnica. El problema sigue siendo es que el informe final de auditoría, que es cuando terminan los auditores su trabajo, pasa por el filtro de la presidencia de la Corte de Cuentas. Y yo quisiera señalar claramente también, no nos estamos refiriendo al presidente actual o a ninguno de los que ha habido, sino que a la estructura en sí, al presidencialismo que existe en la institución, que hace que las cosas no marchen en forma adecuada. En cuanto a Funes, eso lo vamos a ver en corto periodo, y yo sí creo que, bueno, por lo menos el fiscal, yo le di unas declaraciones diciendo, mire, Funes no ha cometido ningún delito, y el único que tiene la capacidad para ejercer la acción penal en el país es el fiscal, y si el fiscal dice que no hay delito, posiblemente hasta allí nomás va a llegar, ¿verdad? Pero en todo caso es como telenovela y va por entregas y esperamos que pronto llegue al final. Javier. Bueno, contestando algunas de las preguntas, en primer lugar mencionar que no es únicamente la Corte de Cuentas la que tiene un rol para prevenir y combatir la corrupción. Hay una serie de entidades que existen en el país: Tribunal de Ética Gubernamental, Fiscalía General de la República, órgano judicial, Instituto de Acceso a la Información Pública, sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, hay una serie de entidades y está la Corte de Cuentas, que tiene un rol fundamental. Entonces, yo creo que en la medida que todas estas funcionen adecuadamente, podremos prevenir y combatir la corrupción de una forma más efectiva y también habrá mucha más transparencia. En cuanto al trabajo de los auditores, sí hay que mencionar que
hay aspectos positivos, y es que, por ejemplo, cuando uno revisa ahora la página de la Corte de Cuentas de la República, ahora uno encuentra los informes de auditoría, que antes no estaban. Esto es producto de la Ley de Acceso a la Información Pública y otra serie de cosas. Entonces, hay avances de esa naturaleza que se están dando en cuanto que hay más información disponible, y creo que eso hay que mencionarlo. Con el tema del expresidente Funes, creo que para efectos de El Salvador no tendrá ninguna consecuencia. Ya está juramentado en el Parlacen, pero para efectos de El Salvador creo que no surtirá ningún efecto, ¿verdad? Creo que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia inclusive han sido muy claros, de la Sala de lo Constitucional en particular. ¿Efecto en qué te refieres? Efectos de inmunidad, por ejemplo. Aquí no tendrá inmunidad. No tendría inmunidad en el caso de El Salvador. Y lo otro que preguntaban de qué pasa con el tema que se dice que no manejan fondos públicos de forma directa. Ahí habría que ver, bueno, los finiquitos tienen todo un asidero legal de cuándo se extienden. La labor de la Corte de Cuentas es hacer el finiquito conforme lo establecen las leyes. Si no hay reparo, lo tiene que extender. Pero también hay que ver que no solo administra fondos públicos quien directamente hace un pago o alguna actividad administrativa, sino que también en el nivel de la toma de decisiones, ¿verdad? Pero ya esto es una labor que tiene que hacer la Corte de Cuentas. Ahora, pero sí llama la atención a la gente que los finiquitos sean tan rápidos, ¿no? Sobre todo a los expresidentes. Yo no sé si le pasa lo mismo a los ministros, a un alcalde que termina el periodo o antes de terminar el periodo, inmediatamente le dan finiquito. ¿Es así o no? Porque después uno se entera de que no, recién estamos en el año 2010 y todavía no hemos auditado los años 12, 13. ¿Y cómo se puede dar finiquito entonces si no están auditados esos años? Creo, Nacho, que ese es uno de los problemas que se ha señalado en la Corte de Cuentas, y no de esta, sino que históricamente del tema de la excesiva discrecionalidad, que para algunos funcionarios sí, para otros no. Entonces creo que por eso es importante todas las reformas de lo que hemos estado hablando ahora para mejorar el funcionamiento. Específicamente el dicho de Rosalío Toche de que él puede darle finiquito a Funes ya, o creo que se lo dio, no sé si se lo dio ya, y incluso al expresidente Flores a que él le pida porque los presidentes no manejan fondos, ¿eso es real? ¿Los presidentes no manejan fondos? ¿No son responsables por los fondos? Esa es la explicación sencilla que ha encontrado el presidente actual para estos finiquitos. ¿Es correcta? Yo creo que no. Yo creo que no. Probablemente, no estoy muy seguro, pero yo entiendo de que los fondos de la partida secreta no son directamente manejados por el presidente. Entendería yo que tiene que haber una persona responsable de llevar esas cuentas y probablemente a él se audita. Y por ahí es donde, como dice el doctor Guevara Lacayo, por ahí han tomado los otros presidentes, porque ya hemos visto otro tipo de finiquitos express que se han dado en otra época, y creo que por eso es que es fácil darle. Muchas veces lo que hacemos los funcionarios públicos es emitir memorándum y delegamos en otros funcionarios la responsabilidad. Entonces el que se va a auditar es aquel. Y a mí solamente me van a auditar como jefe superior si yo estoy verificando de que los inferiores cumplan esas obligaciones. Entonces hay niveles de responsabilidad y por ahí quizás pudiera darse esa posibilidad. Es extraño, ¿no? Ahora, quiero volver un minuto a esa etapa de corrupción de los políticos que dice alguna gente de la Corte Cuenta, etapa de corrupción de los políticos. Y es verdad que siempre ha sido un puesto bastante negociado políticamente y tiene mucho que ver con que la Corte de Cuentas da los finiquitos. Y ya todos sabemos, y lo hemos visto en las últimas campañas, la importancia del presidente de la Corte de Cuentas en dar el finiquito a los candidatos. Y hoy día deben haber, yo no sé, ¿cuántos candidatos habrán en esta próxima elección? Seguramente 5.000, no menos de 5.000 candidatos van a haber, porque los consejos municipales, la cantidad de alcaldes en el país, son no sé cuántos candidatos por cada curul en la Asamblea Legislativa, etcétera. Eso obviamente es un poder impresionante que tiene el presidente de la Corte de Cuentas, ¿no? Bueno, es tan importante que durante muchos años ha sido peleado con sangre el tener el control de la Corte de Cuentas de la República. De hecho, se dice que más de un partido ha tenido ahí realmente su verdadera fuerza durante muchos años. Yo creo que hay que hacer un mea culpa. Todos tenemos, los que hemos estado en política, culpa en esto. Pero las cosas pueden remediarse y yo creo que estamos en un buen momento para tomar las decisiones que hay que tomar en aras de cambiar esa imagen de que es parcialmente cierta, de que ha servido para cobijar a unos y desvestir a otros, y ese es el problema.
Bueno, creo que lo has dicho muy gráficamente. Gracias por estar esta noche. Gracias, Javier. Gracias, Nacho. Un gran gusto estar aquí en tu programa. Muy amable. Guillermo Antonio Guevara Lacayo, buenas noches. Gracias por Muchas estar. gracias, Nacho, y estamos siempre a la orden. Muchísimas gracias, doctor Nacho, Cardosa. muchas gracias. Un placer tenerlo Buenas por noches, acá. televidentes. Amigo televidente, gracias por su sintonía. Los espero mañana, siempre a las 8 de la noche, en un nuevo programa de debate. Que pasen buenas noches.